Buenos días a todos. Bienvenidos a este servicio aquí presencial y los que están viendo por internet. Y empiezo con una historia. En verano de 2004, en el que yo nada más éramos novios, un grupo de jóvenes y algunos adultos de nuestra iglesia en Tennessee fueron a la ciudad azteca para ayudarnos a ministrar en una casa hogar. Una mujer adulta, Vicky, del equipo, se enamoró de los niños y seriamente estaba preguntando la posibilidad de adoptar a uno de ellos. Regresaron a Tennessee y Vicky organizó a las personas de la iglesia para que juntaran ropa, juguetes y cualquier cosa para niños. Casi todo lo reunieron de algo nuevo. Mandaron 4 cajas enormes a nuestra oficina en Dallas, Texas, por la Navidad. Angélica y yo hicimos un viaje a Dallas en los primeros meses de 2005, después de casarnos, para recoger todo el contenido de las cajas y traerlas a México. Fuimos a pasar la noche en Querétaro para salir temprano el siguiente día. Entonces salimos como a las 5 de la mañana. Y había muy pocos carros en la autopista y estaba oscuro. Íbamos en camino de nuestro viaje que nos llevaría aproximadamente 10 horas para llegar a la frontera. En menos de 1 hora vi un policía federal atrás de mí. Me orillé y el federal primero me preguntó si no lo había visto en la gasolinera. Sinceramente yo dije, obviamente no. Y me preguntó si no se veía el límite de velocidad. Donde pasé era 40 kilómetros por hora. Yo no pude creerlo. En la autopista. Le dije de nuevo, obviamente no. Pues me levantó una infracción por ir como 120 kilómetros por hora en una zona de 40 kilómetros por hora. Todavía no pude creerlo, que era verdad así. ¿Cómo puede haber un límite de velocidad tan bajo en la carretera, en una autopista, que tienes que pagar y todo? Luego que regresamos, pagué mi multa y recuperé la tarjeta de circulación que quitaron, que me había recogido el federal. Pero después de que me levantó en la infracción, cuando entramos en la autopista de nuevo, ya más lento, notamos algo interesante. El límite de velocidad en la autopista era 120 kilómetros por hora. Pero cuando se acercaba un pueblito o algo así, el límite empezó a disminuir. 120, 10, 100, 80, 60, 40. Pero todavía estoy como en la autopista. Llegas a una gasolinera o algo así y ya empieza otra vez a 120. Entonces, nunca hubiera imaginado algo así. Policía me infraccionó, pero yo estaba despistado del límite de velocidad en esas zonas de la autopista. Entonces, ¿ustedes creen que mi ignorancia justificó mi falta a la ley y por eso no debieron cobrarme la multa? No. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esa cosa hoy, ese asunto. Y estudiamos Romanos 10. Vamos a buscar Romanos 10. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo escribe directamente a los judíos y les explica cuál es su lugar en el plan de Dios. Explica que algunos judíos fueron escogidos de Dios para ser salvos. Bueno, vamos a ver Romanos 9, versículos 11 a 13 primero. Romanos 9, 11 a 13. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por la que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aunque fueron el pueblo de Dios como una nación, nada más un remanente fue salvo. Como dice en Romanos 9:27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, está hablando de una nación de 2,5 y 3 millones de personas, tan solo el remanente será salvo. Esas cosas son difíciles para los judíos de aceptar. Sí, como nación, fueron escogidos por Dios, que les dio la señal de la circuncisión, les dio la ley de Moisés, mandaron el Mesías, la promesa del Mesías, que rechazaron y crucificaron cuando vino a la tierra. Entonces Pablo continúa escribiendo a los judíos. En el capítulo 9 explica la elección de Dios y que nada más un remanente de los judíos son salvos. Y capítulo 10, habla del rechazo de Jesús por los judíos. Entonces empezamos por leer los primeros 7 versículos de Romanos 10. Romanos 10, 1-7. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribía así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Nos vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo de estudiar y aprender más de tu palabra. Y, Señor, pido que tú me ayudes a compartir, Señor, lo que tú me has enseñado a la congregación, Señor, y los que están viendo por internet. Doy gracias, Señor, por ese tiempo. Pido por esos corazones que estén abiertos a escuchar de ti. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo empieza de nuevo hablando de su deseo de su propia gente, la nación de Israel, que ellos sean salvos. Vimos en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo escribió que si fuera posible, que recibiría el castigo eterno en el infierno, para que los judíos pudieran tener la vida eterna en el cielo. Pero sabemos que eso no es posible. Aquí en capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, se refiere literalmente de una persona que nació de la misma matriz, con el mismo padre y madre que la persona que escribe. Pero aquí se refiere a todos los judíos, toda la nación, nada más el remanente. Muestra un vínculo emocional con su propia gente. El versículo sigue: ciertamente un anhelo de mi corazón. Anhelo tiene la idea de buena voluntad, placer. La traducción de esta frase de Phillips en inglés dice: mis hermanos, desde lo más profundo de mi corazón, tenía este gran deseo en su corazón, y sigue: mi oración a Dios por Israel es para salvación. En el capítulo anterior, Pablo les dijo que nada más algunos de los judíos fueron elegidos
para ser salvos. Y ahora Pablo ora por la salvación de Israel. ¿Y cómo es esto? Si nada más pocos fueron escogidos por Dios, y Pablo lo sabía, ¿por qué dice que oraba a Dios? Sinceramente, desde lo más profundo de su corazón, para su salvación. Pues hemos mencionado que no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Y como Pablo, debemos orar para que Dios abra sus corazones de los que no son creyentes para escuchar y entender las buenas nuevas. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron a Filipos? Fueron por un río y empezaron a hablar con una señora Lidia. Hechos 16, 13 y 14 dicen: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No es nada que Pablo pudiera haber dicho para abrir su corazón. Dios lo hizo. Y aunque Dios elige a las personas para ser salvas, no sabemos quiénes son. Y tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Si es posible, compartir el evangelio con ellos también. Ahora, seguimos con el versículo 2, Romanos 10:2. ¿Por qué? Hasta ahí, pasaba mucho. Pablo va a explicar la razón por la cual el deseo de su corazón es para salvación de los judíos. De hecho, los versículos 3, 4 y 5 empiezan con la palabra ¿por qué? También. Entonces, con esto sigue explicando cada versículo, ampliando su respuesta. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo da testimonio de que los judíos fueron celosos de Dios, como él era antes de su conversión a Cristo en el camino a Damasco. Celo generalmente significa algo positivo, como entusiasmo, devoción, lealtad. Pero en un sentido negativo se convierte en algo extremo y fanático. En el caso de Pablo, antes de creer en el Señor, en el caso de los judíos, Pablo dice que él sabía exactamente cómo ellos actuaban en cuanto a su celo de Dios. Si buscamos Filipenses 3, versículos 5 y 6, dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin Cristo, Pablo era el judío ejemplar. Perseguía la iglesia y estaba en contra de cualquier cosa relacionada con Cristo y sus seguidores. Y en este momento pensaba que estaba haciendo todo con la aprobación de Dios. Pablo explica esto cuando termina el versículo, Romanos 10:2, pero no conforme a ciencia. Ciencia significa conocimiento, pero no conocimiento de forma casual, sino conocimiento completo, amplio y profundo. En el griego hay dos palabras para conocimiento. Uno es gnosis y otro es epignosis. Gnosis significa conocimiento en general, y epignosis, que Pablo usa aquí, significa conocimiento preciso y profundo. Wayne Barber lo explica así: Israel podía citar lo que habían dicho sus profetas de tiempos pasados. Tenían los hechos en sus mentes.
Habían aprendido, estudiado y conocido la ley del Antiguo Testamento, pero ellos no tenían una comprensión de lo que esto realmente significaba con respecto a su relación con Dios. Puedes tener mucho conocimiento de la Biblia. Todos los datos, ¿cuántos versículos saben? ¿Alguien sabe? Yo tuve que buscar, pero 31,104. Capítulos, 1,189. Hay personas que saben todas esas cosas. Personajes, tal vez saben todos los personajes. Puede contestar todas las preguntas en un concurso bíblico y ganar cada esgrima bíblico. Pero ¿aplicas lo que dice la Biblia a tu vida? También puedes saber que Cristo fue crucificado por tus pecados y por mis pecados, que fue sepultado y resucitado al tercer día. Para que puedas tener la vida eterna. Todo esto es un conocimiento intelectual. Pero es otra cosa conocer que Cristo fue crucificado por tus pecados, fue sepultado y resucitado el tercer día en lo profundo de tu corazón. Y que pides perdón por tus pecados de corazón. Esa verdad transforma la manera que vives. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos 2, 28, 29? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Solo porque un judío fue circuncidado, la señal de más orgullo de un judío, no significa que era un verdadero judío. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que hace a un judío verdadero es un cambio de corazón. Una circuncisión de corazón, que significa que el pecado y la maldad son quitados. Eso se refleja en una vida cambiada, un estilo de vida diferente. Entonces, una pregunta. ¿Conoces a Jesús de corazón? ¿O nada más conoces acerca de él superficialmente, que anduvo aquí, que fue crucificado por tus pecados, mis pecados, resucitó al tercer día? Nada más. Si conoces profundamente a Jesús, ese conocimiento va a producir un efecto impactante en ti. Entonces vas a tener un estilo de vida diferente, una vida cambiada. Te invito a examinar tu relación con Jesús, si lo conoces intelectualmente o de corazón. Ya tenemos a las personas aquí para checar el internet. No pausa. Me distrae mucho. Pues seguimos en el versículo 3. Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, con su conocimiento limitado de Dios, eran ignorantes de lo que necesitaban hacer para recibir la justicia de Dios. Otra vez Wayne Barber dice que la justicia significa un estándar de conducta que Dios requiere de toda la humanidad. Heredamos el pecado de Adán. Entonces, cuando nacemos, no podemos vivir según los estándares de Dios.
y estamos separados de Él. Pero Jesús vivió una vida perfecta en esta tierra por 33 años y murió en una cruz cruel. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cumplimos los estándares de Dios porque Dios pone a nuestra cuenta la vida de perfección de su Hijo Jesucristo. Y viviremos en el cielo por la eternidad. Amén. Los judíos no entendían esto. El versículo 3 también dice, procurando establecer la suya propia. Los judíos querían establecer su propia manera de vivir según los estándares de Dios, que sabemos que es imposible. Pero ellos creyeron que si hacían su mejor esfuerzo de seguir la ley de Moisés, 603, imagínense, 613 leyes escritas y leyes orales adicionales, si fueran circuncidados, entonces así lograrían vivir conforme a los estándares de Dios y ser sus hijos. Yo era sinceramente ignorante del límite de velocidad en la autopista, hasta que pusimos atención y vimos que era verdad lo que dijo el policía. No me libró de tener mi multa. Los judíos eran sinceramente ignorantes en creer que podrían vivir la vida según los estándares de Dios. No pensaron que fueran pecadores y sin poner su fe en Jesús no podían ganar la justicia de Dios. Pablo escribió a su hijo en la fe de Timoteo, en 1 de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. También los judíos tenían el mismo celo que Pablo cuando mataron y crucificaron a Jesús y pensaron que fue algo que agradaba a Dios. Pero lo hicieron por ignorancia, incredulidad. Pablo, los judíos y nosotros solo podemos alcanzar el estándar de Dios y agradarle por su misericordia mostrada a través del sacrificio de Jesucristo. Romanos 10:3 termina. No se han sujetado a la justicia de Dios. En el original, Pablo decía que absolutamente no sujetaron la justicia de Dios. Sujetado es un término militar, donde todas las tropas, batallones e incluso buques de guerra están formados para batalla y todos están listos para recibir órdenes de un comandante. Están sujetos al comandante. Y Pablo dice que los judíos para nada quisieron sujetarse a Dios y poner su fe en Jesucristo. Absolutamente no quisieron creer en Jesús y tener la justicia de Cristo acreditada a su cuenta. ¿Conocemos personas así? Mencionas algo de Cristo y dicen, no me hables de Cristo. No quiero escuchar nada de Él. Tienen corazones duros. Pero ¿sabes qué? Debemos estar orando por esas personas. Como Pablo oraba por los judíos que absolutamente no quisieron creer en Jesús. Pasamos al versículo 4, Romanos 10:4, y desde aquí hasta el final del pasaje de hoy, fue muy difícil para mí entender y ahora para explicar estos versículos. Tuve que orar, leer, releer, orar, leer comentaristas, leer predicaciones. Fue difícil, pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos enseña lo que Dios quiere que sepamos de Él. Entonces, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los comentaristas tienen varias posibles interpretaciones. Y si trato de explicar todos, nada más puedo confundirlos. Pero Pablo está diciendo, referencia a lo que escribió en versículo 3, y procurando establecer suya propia.
su justicia. La interpretación, lo que estoy de acuerdo, porque el fin de la ley es Cristo, es como dice Matthew Henry, Cristo cumplió todo por toda la ley. Entonces, todo aquel que cree en Él es acreditado, justificado delante de Dios, como si hubiera cumplido la ley por sí mismo. Predicador Stephen J. Cole, basé mucho en esos dos predicadores, resume Romanos 10, 3 y 4 así. Entonces, los versículos 3 y 4 dicen que o estás buscando estar en lo correcto con Dios al establecer tu propia justicia a través de buenas obras y moralidad, en cuyo caso perderás la salvación de Dios, porque todos estos intentos fallan. Y segundo, o reconocerás que necesitas la justicia perfecta para estar delante de Dios. Por lo tanto, abandonarás tus propios intentos de establecer tu justicia y confiarás solo en Cristo como tu justicia. Su justicia perfecta se acredita a tu cuenta para que Dios te declare justo o justificado. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Sigues pensando que por hacer tus buenas obras vas a alcanzar la salvación, la justicia de Dios? ¿Descansas en lo que Jesús hizo por ti? ¿O no te interesa ser justificado? Seguimos con el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribía así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora sigue Pablo enfatizando la futilidad de tratar de seguir la ley de Moisés. Y cita Levítico 18:5. Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Yo, Jehová. La ley fue una manera para vivir para los judíos creyentes, no un camino a la salvación para los judíos no creyentes. Otra vez, la ley fue una manera de vivir para los judíos creyentes, no un camino a la salvación para los no judíos creyentes. Jehová está hablando con Moisés para que comunicara al pueblo de Israel la necesidad de obedecer sus estatutos y ordenanzas en la ley que dio a Moisés. Los judíos pudieran haber contestado a Pablo: sí, la obedecemos. Y Pablo pudiera contestado: tal vez la obedecieron de dientes para afuera, pero no de corazón. Un énfasis en Deuteronomio es el corazón. Dios quería los corazones de su pueblo. Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es una condición espiritual por adentro. No hago fuera con actos de obediencia. Hoy quiere lo mismo de nosotros. Si tiene todo de nuestros corazones, entonces no va a ser tanto problema obedecerlo, ¿verdad? Sin embargo, si el pueblo de Israel obedecía sus leyes, Dios los iba a bendecir, como dice en Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Menciona las bendiciones hasta
el versículo 14. Pero al mismo tiempo, si no obedecían sus leyes, los iban a maldecir. Como dice en versículo 15 de Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones que mencionan los siguientes versículos, y te alcanzarán. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos unos versículos que hablan de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, como Pablo dice en Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en ¿qué? Todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Santiago 2:10 dice lo mismo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en ¿cuántos puntos? 10, 15. Un punto se hace culpable de todos. ¿Qué nos dicen estos versículos? Romper nada más un mandamiento, ya estamos bajo maldición. Y estamos condenados a una eternidad en un lugar horrible. Mateo 13:42, Jesús describe al lugar así: y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si pones tu fe en Jesucristo, quien cumplió toda la ley, puedes evitar este horno de fuego y vivir en el cielo por la eternidad. Pero de nuevo, Romanos 10:5, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellos. Aunque no lo dice directamente aquí, todos los comentaristas dicen que es el mismo sentido de Santiago 2:10 y Gálatas 3:10, 11. Que si alguien piensa que puede ser una persona tan buena que puede seguir la ley de Moisés para ser salvo, entonces tienen que no nada más obedecer la ley más o menos, sino obedecer cada punto, sin faltar ninguna de las 613 leyes que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Nada más no obedeciendo es tan solo un punto. Te hace culpable de desobedecer todas y te condena a una eternidad en el infierno. ¿Crees que alguien podría? Claro que no, es imposible. Es interesante que hay algunos grupos de personas que no son judíos en estos tiempos y creen precisamente que pueden cumplir todas esas cosas y intentan practicarlas pensando que así serán salvos. Ahora, el sentido de versículos 5 es algo así. Si una persona, y es imposible, pero si una persona pudiera guardar la ley en su totalidad, sería aceptable a Dios. Pero la ley tiene que ser guardada totalmente y si no, entonces lástima, Margarito. Está claro en el versículo 5 que el logro de la justificación por obedecer perfectamente la ley es imposible para los hombres pecadores. El propósito de esto y los siguientes versículos es declarar que el Evangelio no requiere tales imposibilidades. Seguimos con los versículos 6. Qué difíciles estos. Empieza con pero. Ya con la palabra pero ya va a ser un contraste entre tener que obedecer perfectamente toda la ley para la salvación y que tan accesible es la salvación por la fe. Y dice, pero la justicia, o sea, la salvación, que es por la fe, dice así.
Pablo va a usar un pasaje de Deuteronomio 30 para empezar su punto. Vamos a leer Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado fácil para ti, ni está lejos. Mandamiento se refiere a todas las leyes, incluidos los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Está diciendo que no está fuera de su alcance. No es tan difícil entender y saber el estilo de vida que Dios esperaba de ellos. Durante el tiempo de Moisés, los superinteligentes viajaban a grandes distancias para adquirir más conocimiento y llenar sus mentes con más inteligencia. Y Moisés les dijo a los israelitas que no tienen que ir tan lejos para entender lo que Dios mandó. Es tan simple. El versículo 12, Deuteronomio 30, 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? La ley de Moisés no fue algo más allá de su entendimiento. Moisés les dijo que no es necesario que subieran al cielo para recibirlo directamente de Dios, de donde vino la ley. Dios lo comunicó a Moisés, a la nación de Israel. Ahí estaba accesible para ellos, por todos. Versículo 13 tiene la misma idea, Deuteronomio 30, 13. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Igual que no era necesario subir al cielo para recibir la ley de Moisés, de Dios mismo, tampoco era necesario pasar al mar para buscar el mandamiento. Ahí estaba la ley con ellos. ¿Por qué deben hacer tanto esfuerzo para buscarlo? Como si no estuvieran ahí con ellos. Moisés estaba explicándoles, no hay razón por qué están desobedeciendo los mandamientos de Dios, porque son bien claros y están ahí enfrente de sus narices. Ahora Pablo va a adaptar lo que dijo Moisés a los israelitas y dar a los judíos en Roma una aplicación espiritual. Entonces, en lugar de usar la palabra mandamiento, Pablo usa la palabra Cristo. Cristo murió en la cruz hace 2000 años por tus pecados, mis pecados. Y ahora podemos pedir perdón por nuestros pecados y Dios nos perdona y nos da la vida eterna. Entonces ahora leemos la segunda parte de Romanos 16. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Moisés dijo que los israelitas querían buscar la ley de Moisés por subir al cielo cuando estaba ahí enfrente de ellos. Los judíos rechazaban a Jesús como su Mesías cuando vino y siguen esperándolo. Y Pablo pregunta a los judíos, ¿por qué es tan difícil para ellos a buscar a Cristo? Haría un viaje al cielo si pudieran buscarlo y traerlo aquí. Pero la cosa es, ya vino. Y estaban ahí bajo sus narices, pero lo rechazaron. Seguimos leyendo versículo 7. ¿A quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo entre los muertos. En Deuteronomio 30, Moisés dijo, ¿quién pasará por nosotros al mar? Y Pablo usa la palabra abismo. Y el predicador Stephen J. Cole dice, el mar y el abismo eran conceptos en cierto modo intercambiables en el Antiguo Testamento y en el judaísmo. Pablo se refiere al abismo para facilitar su aplicación a la muerte de Cristo. No hay necesidad de ir al abismo para traer a Cristo de entre los muertos,
Porque Dios yo lo ha hecho. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que es necesario hacer un esfuerzo extra, un rito o algo para ser salvo? Como ellos, tú conoces a Cristo, tienes Cristo enfrente. ¿No lo ves? Stephen J. Cole resumen estos dos versículos 6 y 7. Entonces, el punto de Pablo es que el esfuerzo humano no es necesario para procurar, o sea, conseguir obtener la justicia o la salvación de Dios. Dios lo ha hecho todo. Envió a Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Dios lo resucitó de entre los muertos. Todo lo que debemos hacer es creer en esta palabra que predicaba Pablo. El hecho de que esta palabra está cerca de ti, como veremos en el próximo versículo de la siguiente semana, significa que no tienes que pasar por un proceso difícil o imposible ascender al cielo, descender al abismo, para encontrar a Cristo y ser salvo. Más bien puedes creer en Él en este momento y ser salvo. Entonces, los que están aquí presentes y los que están viendo por YouTube, Facebook, después, ¿has estado tratando de hacer tu mejor esfuerzo para estar seguro que vas al cielo cuando mueras? ¿Vas a los extremos de cómo tratar de subir al cielo o abajo al abismo para ganar tu salvación? Pues Pablo repite el mismo mensaje a través del libro de Romanos, como escribió en Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nunca llegarías al cielo por tratar de cumplir toda la ley de Dios. Entonces Cristo lo cumplió por ti. Y nada más tienes que poner tu fe en Él y puedes tener la vida eterna. No sea ignorante de esta verdad, como Pablo era antes de ser creyente. Como los judíos que rechazaron a Jesús pensando que sus obras para con Dios fueran suficientes. Cree en Jesucristo únicamente por la salvación. Nunca llegarías al cielo por ser una buena persona ni por hacer buenas cosas. Y tú que ya eres creyente, están aquí, pensarás, cada semana escribe el mismo mensaje. Yo ya creí en Jesucristo, ya estoy seguro de mi salvación. Háblame de otra cosa, ¿no? Pero ¿cuántas veces Dios tiene que repetirnos el mismo mensaje para que comprendamos lo valioso de su obra en la cruz? Y la verdad que nos sostiene para ver cada día como creyentes, ¿realmente valoras la salvación que te ha dado Dios? Oramos. Señor, doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra. Fue difícil, Señor, entender lo que Pablo quería decir en Romanos 10. Pero gracias, Señor, por lo que me enseñaste y que pude compartir con los hermanos aquí y online. Y pido, Señor, si hay personas que nunca han puesto su fe en ti, que pueden hacerlo antes de terminar ese servicio, esa transmisión. Señor, tienen que reconocer que en todo lo que pueden hacer, no pueden llegar al cielo por sus buenas obras. Que van a los extremos de buscarte, Señor, pero nada más no quieres, requieres la fe de corazón. Entonces, si estás aquí, o estás viendo por internet, nunca has puesto tu fe en Jesucristo, puedes hacerlo hoy. Reconoces primero que eres un pecador o pecadora, que necesitas un Salvador. Por un pecado, eres maldito, eres condenado al infierno.
pero nada más por poner tu fe en Jesucristo, que Él cumplió toda la ley y tú puedes confiar en Él. Y Él te salva si pides de corazón, no de dientes para afuera. Entonces, si puedes orar conmigo para terminar. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que por todo lo que puedo hacer, no puedo ganar la salvación. Gracias, Señor, que tú moriste en la cruz hace 2000 años por mis pecados. Y ahora, Señor, pido que me perdones de mis pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Seguimos alabando a nuestro Dios.